El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a nuestro programa semanal Estudios Bíblicos a través de nuestras páginas en Facebook, Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara, y en YouTube, donde tenemos grabados nuestros videos que cada semana transmitimos nuestros estudios como parte de la Iglesia de Jesucristo, y estamos reunidos aquí todos los viernes con algunos hermanos que están con nosotros. Les doy la bienvenida de diferentes partes de la República Mexicana, desde donde transmitimos, y las diferentes partes del mundo donde nos ven en este horario y posteriormente, debido a sus horarios, a sus actividades particulares en toda América, el Caribe, Europa, Australia. Sean todos bienvenidos. Y pues, como decía, buscamos, ¿verdad? Como parte de la Iglesia de Jesucristo, buscamos crecer, madurar, conocer su perfecta voluntad y agradarle. Y sabemos que su voluntad es que le amemos con todo nuestro ser, que le obedezcamos y que le creamos, que tengamos fe. Y por eso el Señor nos enseña con 66 libros todos sus preceptos, sus mandamientos, sus promesas y la forma en la que debemos conducirnos. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Así que bueno, estuvimos hablando durante 3 viernes acerca del mundo espiritual. Te recomiendo que si no lo viste, veas estos estudios sobre el mundo espiritual, parte 1, 2 y 3, que el Señor nos habla claramente que el reino de Dios es el mundo espiritual que Dios controla. Absolutamente todo fue creado por y para Jesucristo, y ese mundo espiritual que no vemos es el que domina el mundo material que sí vemos. Y por eso muchas veces nuestra fe se debilita, porque no vemos cómo está operando Dios, que Él siempre está obrando, que Él siempre prepara todas las cosas para nosotros. Y todo el justo por la fe vivirá, dice la Biblia, y ahí es donde está sustentada nuestra Biblia. Así que nosotros, como hijos de Dios, es necesario que vivamos por fe, y estamos esperando la manifestación. Ahí estamos viviendo muchos milagros como hijos de Dios, pero estamos esperando la manifestación de otros, ¿verdad? De otros milagros, de otras promesas grandes que el Señor nos dio, y estamos parados firmes sabiendo que el Dios al que servimos es fiel, es el fiel y el verdadero, que Él no miente y que Él nunca falla, y que somos nosotros, cuando nos alejamos de Dios, los que perdemos la bendición. Pero cuando obedecemos a Dios, guardamos sus mandamientos y disponemos nuestro corazón para amarle, servirle, obedecerle, para tener fe en Él, para creerle y confiar solo en Él, Dios es fiel y Él cumple su promesa. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre otro tema muy importante, que parte de esto, que parte de esta vida de fe que debemos tener, y de esta vida como cristianos, que debemos brillar, se debe notar que somos cristianos, y debe haber una gran diferencia con los del mundo, con los impíos. Y el tema de hoy es el lugar más seguro para nuestros hijos. Cada día vemos noticias de niños y jóvenes que sufren más violencia, comenzando por casa, cosas terribles, padres que matan a sus hijos, hijos que matan a los padres. Muchos niños y jóvenes sufren maltrato, abandono, menosprecio. En los colegios, ¿verdad? La agresión cada vez se vuelve más feroz contra los más débiles y los vulnerables, y ya esto es como la ley de la selva, donde se juntan los depredadores contra las presas, nada más viendo a ver a quién destruyen. Niños que se suicidan pequeñitos porque los agreden. Y bueno, los maestros cada vez peor, influenciando a los alumnos con
perversiones sexuales, ahora con todo esto de la sexualidad, de la perversión, la ideología de género, con la perversión esta terrible, totalmente alejadas de Dios, doctrinas humanistas, doctrinas, ahora a la influencia, no permiten la Biblia en las escuelas, pero ¿qué tal permiten entrar en meditación y hacer yoga y el feng shui y toda esa basura? Todo esto, y luego nos enfrentamos a que en las calles vemos tanto peligro, historias tras historias de jovencitas. Todos los días me llegan a mí alertas de jóvenes que se las robaron, de niños que se los robaron, que salieron del antro. Esta semana vi una joven aquí en México, ahí en el Estado de México, que salió del antro y ya no la volvieron a ver. Y de verdad que es terrible. Nos damos vuelta, le damos vuelta a la hoja o vuelta en el internet, todas las noticias, y hubo una balacera y entonces se murieron tantos. Y bueno, los chicos, los jóvenes, cada vez más pequeños, se suicidan, están en drogas, cada vez más temprana edad, hay depresión. El otro día vi un anuncio de una clínica de psicología donde la atienden a jóvenes, y decía, así el anuncio, estaba una chica ahí sentada en un escalón toda deprimida y diciendo, bueno, antes la depresión me avasallaba, pero ahora aprendí a vivir con ella. Imagínense nada más. Qué terrible está el mundo, nuestro planeta, cada vez más perdido, cada vez más perverso. Y ya sabemos que la ira de Dios acumulándose, ¿verdad?, contra los hijos de desobediencia, dice la palabra de Dios. Y de pronto nos preguntamos, ¿cómo podemos proteger a nuestros hijos en medio de todo este caos? Estoy hablándole a cristianos, porque la gente del mundo, si tú estás viendo este video y no conoces a Dios, necesitas a Dios urgentemente en tu vida. Pero aún como cristianos volteamos y decimos, ¿y cómo? ¿Cómo si cada vez se destapan más muchachitos y muchachitas como homosexuales? Cada vez gente que ni se había enterado y sus hijos están en drogas. Gente que ni se había enterado y sus hijos e hijas están fornicando o teniendo sexo fuera del matrimonio, y de repente la sorpresa. Siempre ha habido mujeres embarazadas fuera del matrimonio, pero ahora cada vez más jovencitas están cayendo en todo esto. Y bueno, comenzamos con que Dios siempre nos confronta con nuestros pensamientos, nuestros actos, las palabras que tenemos y las actitudes que tenemos a nosotros como hijos de Dios. Y vamos a comenzar con dos preguntas. Y quiero que hoy te detengas. No importa cuántos años tienes y no importa tu estatus matrimonial o tu estatus social, tu estatus económico o qué cargo tienes en la congregación. Hazte, por favor, estas dos preguntas. ¿Dónde están mis hijos? ¿Y hacia dónde van mis hijos? Porque el mundo espiritual es muy real. Y muchas veces como padres, muchos padres están parados ahí firmes en la fe, asistiendo, sirviendo en la iglesia, muy preocupados por su estatura espiritual, y eso es bueno, ese es el principio que Dios nos ordena. Pero ¿dónde están tus hijos? ¿Y hacia dónde van tus hijos? En otra ocasión les he comentado este ejemplo cuando doy cursos a los maestros en iglesias sobre capacitarlos para que puedan dar las clases bíblicas correctamente y eficientemente. Muchos les pregunto, ¿tus hijos son cristianos? ¿Quién de sus hijos, quién está seguro que sus hijos son cristianos? Y el 100% o por lo menos el 99% levantan la mano. Y los motivos por los que creen que son cristianos no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia.
las actividades o el que tú seas cristiano no garantiza que tus hijos sean cristianos. Y lo terrible es que cada vez con más frecuencia los padres se tapan los ojos y fingen que todo está bien, no quieren enterarse de lo que hacen sus hijos. Es terrible. Con este estudio el Señor me llevó a consultar en internet un estudio, ya saben que en los Estados Unidos tienen empresas especializadas que hacen toda clase de encuestas y entonces sacan porcentajes y sacan gráficas de comparación. Y hay un estudio que comienza preguntando ¿por qué tantos jóvenes se están alejando de la fe? Y bueno, da una serie de respuestas y quiero comentarte algunas cosas, las voy a leer literal, que de verdad es alarmante, y les repito, alarmante porque estamos hablando entre cristianos, y alarmante porque si solo basta una ojeada para darnos cuenta a nuestro alrededor en las congregaciones, para darnos cuenta los frutos de los hijos de los cristianos, de los jóvenes que asisten a una congregación. Ya no hablemos de los que no asisten, ¿verdad? Dice ahí que el estudio que realizó que se llama Grupo Barna, es una empresa especializada en esto, determinó que menos del 1% de la población de jóvenes adultos en los Estados Unidos tiene una cosmovisión bíblica. Hemos hablado en otras ocasiones sobre lo que es la cosmovisión bíblica y es la perspectiva de ver el mundo desde la Biblia, desde los ojos de Dios. ¿Cómo ve Él el mundo? En todos los aspectos. ¿Cómo ve Dios el matrimonio? ¿Qué es lo que Dios dice de mi vida? ¿Qué dice Dios de sí mismo? ¿Quién es Dios? ¿Cómo? Desde esa perspectiva, no de mis conclusiones personales, ni de lo que yo aprendí, ni de lo que me enseñaron mis padres, sino de lo que dice la palabra de Dios. O sea, con una mente transformada, conectada con Dios, y desde esa perspectiva ver los amigos, qué opina Dios del adulterio, qué opina Dios de la fornicación. No opina, que ordena, pero me refiero a la visión de Dios. Entonces, menos del 1% de esos jóvenes, un país que su constitución fue fundada en la Biblia, un país que declara en sus billetes que solo en Dios confían, y en este tiempo, en pleno siglo XXI, pues en menos del 1% de la población de jóvenes adultos tiene cosmovisión bíblica. Y un alto porcentaje se hacen llamar cristianos, y cristianos evangélicos, muchos de ellos, dentro de las diferentes denominaciones. Ahora, dicen ellos que lo que más sorprende es que los datos muestran que menos de la mitad del 1%, o sea, del 1% que tienen cosmovisión bíblica, menos de la mitad de los cristianos de entre 18 y 23% tiene cosmovisión bíblica. Es decir, es menos de la mitad de muchachos entre 18 y 23, los otros son más jovencitos o son niñitos. Pero imagínate nada más entre los 18 y los 23 años, que es cuando toman las decisiones de vida, casarse o no casarse como están ahora, ¿verdad? Formar una familia, tomar la decisión de la carrera que van a seguir, a dónde van a vivir. Y bueno, ellos lo ven desde la perspectiva que a los 16 años los hijos abandonan el hogar, cuando son más vulnerables, por eso tienen tantos problemas, ¿verdad? Yo me recuerdo una pareja que vino de misioneros, vino a México. Ellos viven en Texas, son de origen hispano porque son de origen puertorriqueño, pero viven en Texas, siempre nacieron ahí. Y bueno,
Esa es la mentalidad que tienen y traían una jovencita que estaba cumpliendo 15 años, una chica hermosa, linda, dulce. Y ellos nos sentamos a platicar y comentaron que pues estaban esperando que la hijita, igual que los otros dos que ya se habían ido, cumpliera 16 años, pues para que hiciera su vida. Y la verdad es que en esa ocasión los confronté muy fuerte. Les dije, ¿y quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que tienes que sacar a tu hija a los 16 años? ¿Qué no ves lo que dice la Biblia? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y eso implica una serie de circunstancias y de características en un joven que está preparado para vivir una vida formando una familia. Y todo esto se ha perdido porque está torcido, ¿verdad? La enseñanza desde el hogar. Este grupo Barna definía a los chicos de Estados Unidos como que tienen una cosmovisión bíblica, como aquellos que creen en varios aspectos. Se los voy a mencionar porque eso es lo que ellos tocan, que es algo fundamental. Pero nosotros vamos con más profundidad al conocimiento de las Escrituras, que Dios es el supremo creador de los cielos y la tierra, que reina sobre el universo entero de hoy, que Jesucristo vivió una vida sin pecado en la tierra y que es Dios, ¿verdad? Que la Biblia es totalmente inerrante, o sea, no hay error en la Biblia, que existe la verdad moral absoluta, perdón, que una persona no puede ganar su entrada al reino de Dios a través de las buenas obras y que Satanás es un ser real, no simbólico, no es nada más una idea de alguna persona, de algún personaje perverso, ¿no? Que Satanás existe. Bueno, esto es en lo que ellos se basan. Imagínate en lo pequeñísimo que se basan para hacer este estudio y hablan del menos del 1% de jóvenes. Ahora, otro estudio realizado por un seminario Fuller mostró que el factor más importante para que los jóvenes están en una disyuntiva. O dejan la iglesia o se mantienen firmes. Y no es tanto dejar la congregación, están hablando de dejar de pertenecer a la iglesia de Jesucristo. O se mantienen firmes en su fe. ¿De qué depende este factor? ¿De qué depende que tomen un camino o el otro? Es si ellos pueden contar con adultos que les proporcionen dirección y orientación con respecto a sus dudas, a sus preocupaciones o a sus aprensiones con respecto a la fe que tienen. Es decir, si un joven se puede acercar a un adulto con conocimiento de la palabra y le puede preguntar lo que él tiene dudas, lo que no comprende de la Biblia, cómo enfrentar la fe, cómo enfrentar todo esto que nosotros aprendemos a lo largo de toda nuestra vida y seguimos aprendiendo. Yo tengo 35 años de enseñar la palabra de Dios y sigo aprendiendo y nunca como en el último año he aprendido acerca de fe, acerca de creerle a Dios, acerca de ver cómo Él es capaz de sustentarnos de la nada, es capaz de hacer cosas que van fuera de todo razonamiento humano. Imagínense un joven, un niño que se enfrenta con tantas preguntas en la escuela, los maestros les enseñan atrocidad y media, los compañeros, los primos, todo el mundo opina de Dios y ellos se ven en esta disyuntiva. Bueno, imagínense la importancia de tener a un adulto que les puedan orientar y que les puedan guiar para mantenerse firmes en su fe. Y ellos mencionaban esta empresa Fuller, el seminario Fuller, perdón, es un seminario teológico. Tal refugio se encuentra en 2 lugares, dicen ellos, con sus padres y en los programas del ministerio para jóvenes de su iglesia. ¿Pero qué creen?
que el seminario Fuller también encontró que la mayor parte de los programas para jóvenes en las iglesias tienden a enfocar sus energías en proveer entretenimiento, lo estoy leyendo literal, tienden a enfocar sus energías en proveer entretenimiento y pizzas, en lugar de centrarse en edificar a los jóvenes en su fe. Y los hogares ni los menciona el estudio. O sea, ni siquiera menciona el papel de los hogares en la edificación de la fe de un niño o de un joven. Y bueno, ¿cuál es el resultado? Pues que no están preparados para enfrentar el mundo, ¿verdad? El resultado es el que vemos. Que los jóvenes no saben cómo enfrentar su fe y entonces terminan cediendo al mundo, a la seducción del mundo. O por lo menos quedándose callados para no recibir el vituperio terrible al que se enfrentan. Yo recuerdo cuando fuimos, me parece que ya les comenté este ejemplo, pero en este momento quiero recordarlos. Cuando fuimos nombrados ahí, estábamos copastoreando una iglesia y nos pidió el pastor que nos hiciéramos cargo de los jóvenes. Había 8 jovencitos. La iglesia ellos se habían separado de una denominación y habían causado muchos problemas. Eso no lo sabíamos, ¿verdad? Pero Dios nos llevó ahí a servir con un propósito. Y quedaron 8 jovencitos rebeldes, terribles, su actitud arrogante, soberbia. Había un hombre y una mujer, los dos eran líderes y entonces era un pleito terrible. Así que de entrada pues los paramos y la actividad que el pastor les había encomendado era organizar en la reunión de jóvenes, salir al cine y salir a la plaza comercial a tomar café y divertirse, ¿no? Para que pudieran convivir como jóvenes cristianos. Bueno, llegamos y dijimos, esto se acabó y este es el plan del Señor para este grupo de jóvenes y vamos a orar. ¿Cómo? Las 2 horas los jóvenes se van a aburrir, nos dijo el pastor. Imagínense lo conectado que estaba con Dios, ¿verdad? Se van a aburrir, pues se aburrirán, pero o se alinean o se van. O sea, van a pasar 2 cosas. O se alinean y se convierten de verdad al Señor, o se van, porque es terrible que se estén perdiendo en la iglesia y además que sean tropiezo para los que vayan llegando. Entonces, bueno, el pastor, como no sabía nada de iglesias ni de jóvenes, pues tuvo que aceptar esta situación y bueno, como a prueba. Y quiero decirte que en 6 meses teníamos casi 50 muchachos ahí, entre 12 y 32 años. Teníamos jóvenes que oraban todos los sábados durante 2 horas y empezó a crecer el grupo, empezaron a dar fruto. Sus padres empezaron a ir porque vieron el fruto de sus hijos, que ahora eran obedientes, ahora recogían sus habitaciones, ahora estudiaban, ya no eran groseros y empezaron a ver la transformación en esos muchachos. Ya no tenían que preocuparse porque no llegaran a la hora que se les daba el permiso. Ya no tenían que preocuparse porque anduvieran metidos en drogas. Ya no tenían que preocuparse porque saliera embarazada la chica, ¿verdad? Entonces, exactamente, ¿cuál es el lugar más seguro para nuestros hijos? Pregúntate esto a lo largo de este estudio. ¿Cuál es el lugar más seguro? Con todo lo que el mundo está enfrentando. Bueno, y en esto, y desde esta perspectiva, analiza la vida de tus hijos. Si tú ya tienes nietos, bueno, pues también puedes analizar el resultado de la educación que les diste a tus hijos y ahora tienen tus nietos. Porque es necesario hacer un alto. Es necesario parar y ser una nueva generación para Dios. Es necesario que así como nosotros comprendimos el mundo espiritual y comprendemos que dependemos de Dios y cómo se está moviendo en este planeta las circunstancias y todo lo que enfrentan nuestros hijos, a los enemigos
del hombre, que es el diablo, el mundo y la carne, cómo se está moviendo esa fuerza contra nuestros hijos. El diablo anda como león rugiente viendo a ver a quién devora. O nosotros somos los hijos de luz, los hijos de Dios, que tenemos autoridad sobre esas fuerzas, sobre Satanás y sus huestes de maldad. No hay otra opción, no hay más que esto. O pertenecemos al reino de Dios con la misma autoridad que Jesús nos da en su nombre sobre las huestes de maldad, o la gente es esclava del pecado y vive bajo la ley de la maldición de Dios, teniendo como verdugo al diablo y a sus huestes. Entonces, ¿dónde están tus hijos? ¿Y hacia dónde van tus hijos? No disfraces las cosas, por favor. Eso es el momento que reflexiones verdaderamente qué es lo que tus hijos están viviendo. ¿Cuánto tiempo pasan, cuántas horas pasan tus hijos durante el día con la tecnología? Y eso incluye absolutamente todo, porque ahora como inventan cada cosa todos los días, entonces pues televisión, computadora, canales especiales de películas, videojuegos, celulares y todas las redes sociales. O sea, ¿cuántas horas pasan tus hijos con la tecnología? ¿Cuántas horas pasan en la escuela recibiendo toda clase de información? Y además, espero que tengas cuidado con lo que tus hijos están oyendo. ¿Cuánto tiempo pasan con los amigos, con los compañeros de la escuela? ¿Cuánto tiempo pasan divirtiéndose? Otro tiempo en clases extraescolares, porque los padres no quieren ni tener a sus hijos ni en vacaciones siquiera. Entonces nada más están inventando a ver a qué curso los meten. Y claro, pues las escuelas, los centros recreativos, los centros deportivos, pues también están inventando más cursos para sacarle dinero a los padres y además pues para influenciar o para tener a los jóvenes. Algunas actividades son agradables, algunas actividades son buenas, ¿verdad? Físicamente, emocionalmente, pero analiza de todas estas horas que pasan tus hijos, ¿cuánto tiempo pasas tú hablándoles del Dios maravilloso que tenemos? No dándole órdenes, no juzgándolos, no enseñándoles un Dios tan horrible que no quieren tener nada que ver con ese Dios. O tan fantasioso que pues solo está para cumplirles sus peticiones, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasas enseñándoles la palabra de Dios, los mandamientos, las promesas, la riqueza en sabiduría para que la puedan aplicar en su vida desde temprana edad, desde que son pequeñitos? ¿Cuánto tiempo pasas mostrándoles la fe por tus obras de la fe? Cuando tú le crees a Dios y ellos ven los milagros. Cuando ellos te piden algo y tú no tienes los recursos, pero les dices, ¿sabes qué? Vamos a orar. Yo en este momento no cuento con ese dinero. Y si es algo obviamente verdad, que Dios está dentro de la voluntad de Dios. Pero vamos a pedirle a Dios y Él te lo va a dar. Y vamos a confiar en Él. O vamos a orar para que sanes o para que sane nuestro familiar. Vamos a orar para que Dios nos bendiga. Desde las cosas más grandes hasta las pequeñas. Vamos a entrar a la presencia de Dios para que puedas vivir lo que es la paz de Dios, lo que es sumergirte en su eterna paternidad. ¿Cuánto tiempo pasas con tus hijos de esa manera? ¿Cuánto tiempo pasas enseñándole a tu hijo cuál es el valor de un hijo de Dios que vive la verdad? Este estudio, el que les estaba comentando de este seminario, concluye: no solo no están bien cimentados en la fe, sino que tampoco han sido enseñados a examinar inteligentemente las opiniones de los escépticos, de los contrarios a la Biblia, quienes inevitablemente desafiarán su fe.
tú misma eres desafiado constantemente por la vecina, por el familiar. Llegas a una reunión y aparece ahí alguien haciendo un chiste de Dios, tú dices, a ver, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Inmediatamente te empiezan a cuestionar. Si tienes un problema, te empiezan a cuestionar, pues no que tienes fe, pues no que eres cristiano. Todo esto, auméntalo 100 veces con tus hijos. La mayoría de estos estudiantes no están preparados para entrar en el salón de clases. Ellos dicen de la universidad y yo digo desde el kinder. Y ahorita te voy a dar unos ejemplos. Donde más de la mitad de los profesores universitarios y de todas las maestras y maestros a todos los niveles ven a los cristianos con hostilidad y aprovechan cualquier oportunidad para menospreciarlos a ellos y a su fe. Imagínate el impacto en tus hijos. Si para un adulto es difícil enfrentar a un familiar que te critique por ser cristiano, imagínate a tus hijos cuando entran a un salón lleno de enemigos, donde los profesores son los primeros en poner el dedo y en ponerles el pie para hacerlos tropezar, en confrontarlos con su fe, y además los empiezan a agredir, y entonces los compañeros también se vuelven contra ellos. No hay duda, dice concluyendo esto, no hay duda de que el factor clave para que los jóvenes permanezcan firmes en su fe cristiana o se alejen de ella es la influencia de sus padres. Es como dice el proverbio, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Muchos padres le confían a las congregaciones a sus hijos para que ellos les enseñen la palabra. ¿Tú te has sentado a oír una clase ahí de los maestros de niños? Quiero decirte una cosa, hay escuelas muy buenas, hay congregaciones donde el pastor realmente vigila el programa, lo que se les da a los niños, tiene conciencia y cuidado de a quién pone como maestros, que tengan una vida de testimonio, que realmente conozcan la palabra de Dios, que se sometan a la autoridad, que den testimonio, todo lo que ya sabemos. Pero en la gran mayoría de congregaciones, lo único que el pastor quiere es gente que vaya y le cuide y les entretenga a los niños para que no le causen problemas. Yo lo sé, porque he enseñado en muchas congregaciones a maestros para que ellos puedan pararse y dar una clase de la manera correcta. Y en muchas congregaciones ni les importa a los pastores. No quieren saber de nada mientras los niños no le causen problemas. Y muchos de esos maestros no tienen el menor conocimiento. Y muchos son perversos que se meten en las congregaciones hasta para abusar de los menores sexualmente, para manipularlos, para llevarlos a sectas y para muchas perversiones más. Estamos viendo cada vez más congregaciones, ¿verdad? Hay unas conocidas una conocida en Guatemala haciendo disco cristiana ahí en su congregación, con pura música metálica y todo, para que los muchachos estén ahí, según él, seguros, ¿no? Vemos a otros aceptando la homosexualidad como si nada y matrimonios entre homosexuales, congregaciones que se hacen llamar cristianas. La Biblia dice, y Pablo dijo, es necesario que algunos salgan de nosotros para que sepamos que no eran de nosotros. Sabemos que muchos, que la mayoría, tristemente en una congregación, en la mayoría de las congregaciones, no son cristianos, son congregantes que asisten. Yo espero estar hablando al remanente fiel, de verdad, que tú seas un hijo y una hija de Dios firmes en la palabra. Que tu fe sea toda prueba, que tu integridad y tu cristianismo sean a toda prueba, porque ahora es tu trabajo darle hijos a Dios.
no son tus hijos, son criaturas de Dios, pero tu trabajo y tu responsabilidad es darle hijos de Dios a Dios, es entregarle hijos verdaderamente convertidos a Dios. Dice otro estudio que cuando ambos padres hicieron en todas estas estadísticas, dice que cuando ambos padres fueron fieles a Dios y activos en la congregación, el 93% de sus hijos permanecen fieles. Cuando solo un padre fue fiel, el 73% de sus hijos permanecieron fieles. Así que si tú eres un hombre o una mujer sola que has tenido que vivir como tu servidora, hemos tenido que cuidar hijos solos, no temas. Si tú eres fiel, tú permaneces en Dios, Él te respalda y cuidas y crías a tus hijos obedeciendo la palabra de Dios y enseñándoles el temor de Dios que enseña la Biblia, entonces tus hijos van a permanecer fieles. Dice que cuando ninguno de los padres fueron particularmente activos, o sea, nada más asistían, pero eran fieles, solo el 53% de sus hijos permanecieron fieles. Porque tenían su cristianismo para ellos mismos y no se veía, ¿verdad? No hablo del activismo de las iglesias, hablo de ser cristianos que se note, de verdad. En aquellos casos en que ninguno de los padres fueron activos y solo asistieron, escucha esto por favor, y solo asistieron ocasionalmente a la iglesia, el porcentaje cae a solo un 6%. Ese es el remanente fiel que Dios escoge y no se pierden, porque Dios los trae de la manera que sea, pero los trae a su presencia. ¿Están tus hijos en ese 6%? No de que seas infiel, pero de que están salvos, de que son de verdad el remanente fiel. Están en ese pequeño porcentaje de verdaderos hijos de Dios. Los jóvenes se debaten dentro de sí mismos cómo se compara el cristianismo con todas las demás filosofías. Estás ahí como decíamos al principio, como ese estudio, como un adulto que está abierto a que tus hijos lleguen y te digan, mamá, ¿por qué es esto? Papá, ¿por qué es así? ¿Por qué Dios actúa de esta forma? ¿Por qué Buda no es verdadero? ¿Quién es? ¿Quién tiene la verdad? O cada quien tiene su verdad, porque esta filosofía se ha metido terriblemente en la juventud. Cada quien tiene su verdad, entonces como cada quien tiene su verdad, pues cada quien vive como quiere, ¿no? ¿O quién fue Jesús? ¿O de verdad Jesús es así como Buda, Mahoma y todos esos líderes religiosos? ¿Cómo responden a sus amigos? Cuando ellos son marcados como tú eres el que está mal. Si tú te mantienes virgen, estás loca. Si tú te mantienes puro como hombre, no, pues bueno, ahora ya no se puede hacer ese insulto, ¿verdad? Al hombre de llamarle afeminado o de llamarle poco hombre porque no ha tenido relaciones con mujeres, porque ahora está de moda que sean homosexuales, ¿no? Pero no puedes, no lo has hecho, ahora llaman a lo bueno malo y lo malo bueno, y además se institucionalizó, como hablábamos el viernes pasado. Se hizo instituciones, se hizo ley, que lo malo es lo aceptable. ¿Cómo enfrenta a tus hijos ese mundo tan horrible? Pero además, ¿cómo enfrenta a tus hijos ese mundo tan atractivo cuando el cristianismo es absolutamente horrible y aburrido y todo te prohíbe? ¿Cómo? Esa es la clase de Dios que tú les muestras. ¿Este es el cristianismo que tú vives? Una cara en la iglesia y en tu casa amargado, con mal carácter, juzgándolos, no se pueden acercar a ti porque les caes encima, criticándolos en cualquier área, en las inquietudes, en sus emociones, en sus dudas, en sus deseos. Tú eres ese adulto que está dispuesto a mostrarles lo glorioso que es ser cristiano,
depender de Dios. ¿Están tus hijos totalmente preparados para dar una razón de la esperanza que hay en ellos desde pequeños? En 1 de Pedro 3:15 nos dice el Señor: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es necesario que estemos preparados como padres para enseñar a nuestros hijos cómo estar preparados. ¿Cuándo deben darles razón de la fe que tienen? ¿Cuándo deben ignorar simplemente sus ataques? ¿Y cuándo no deben permitir un ataque? Porque nosotros somos hijos de Dios y la mansedumbre no significa cobardía. Pero ¿cómo actuamos? ¿Cómo somos dirigidos por el Espíritu Santo? Es fundamental que tus hijos tengan una relación íntima con Dios, porque es la forma en la que van a dar respuesta correcta, van a ser guiados por el Espíritu de Dios. Recuerdo que mi hija, cuando entró en el colegio, tendría como una semana, tenía 4 años cuando entró al kinder, y llegó un día y me dijo: ¿sabes qué, mami? El infierno no existe. Ella había oído la palabra de Dios desde mi vientre, porque siempre se la había leído, siempre la había enseñado. Estábamos en la congregación, ella estaba en el grupo de niños, que además yo era la maestra en ese tiempo, o estaba con maestras que enseñaban la palabra de Dios. Y me dice: el infierno no existe. Entonces me la quedé viendo y le dije: ¿de dónde sacaste eso? Me dijo la Miss que el infierno lo inventaron los papás para asustar a los niños. Y dije: bueno, tu Miss es la autoridad en la escuela y tú la debes respetar, pero tu Miss está equivocada, porque tu Miss no conoce a Dios. Y el infierno existe y te lo voy a enseñar en la Biblia, y óyelo bien, la única verdad que existe es la de Dios. Y empecé a leerle una y otra vez, donde la Biblia habla del fuego eterno y del castigo eterno y bueno, del infierno, ¿verdad? Y empecé a enseñarle a mi hija: y todo lo que tú escuches tienes que venir y vamos a sentarnos y lo vamos a comparar y a buscar en la Biblia, porque todo lo que está fuera de la Biblia es mentira. Imagínense a los 4 años la influencia de una persona que no conoce a Dios. Y yo sé que tú has vivido eso, porque en la escuela suceden ese tipo de cosas constante y cada vez más fuerte. Después se vino el Día de Muertos. Ella sabía perfectamente que nosotros no celebramos nada que tenga que ver con los muertos, ni Halloween, ni nada de eso. Dios prohíbe absolutamente y eso no se permite. De hecho, nosotros hablamos como padres, hablamos con el colegio y les dijimos claramente: buscamos un colegio laico, no había colegios cristianos en la zona donde estábamos, y buscamos un colegio laico y hablamos directamente con las autoridades del colegio y les dijimos: nosotros somos cristianos, no permitimos ni prácticas religiosas, ni de celebración de Día de Muertos, ni Halloween. ¿Están de acuerdo para poder inscribir a nuestra hija? Ellos dijeron que sí y bueno, todo quedó bien. Entonces se viene el Día de Muertos y les dije: y además no va a asistir cuando hagan sus festivales o ese tipo de cosas, y estuvieron de acuerdo. Pero previamente a la celebración llegó la mesa directiva de padres y les llevaron unas calaveritas de chocolate, y mi hija así firmemente les dijo: no, yo no quiero, gracias. Entonces le dijo: ¿cómo que no quieres? Pues es chocolate. No, porque yo soy cristiana, yo no celebro el Halloween ni Día de Muertos. Y le insistían los papás: ay, pero es un dulce, ¿qué tiene de malo? No, porque Dios no quiere y yo no lo acepto. Y eso impactó mucho la vida de las personas, de sus maestras. De hecho, una de sus maestras se convirtió al Señor. Porque los hijos es necesario que tomemos el tiempo para prepararlos y capacitarlos.
y ellos puedan resistir firmes y dar razón de la fe que tienen. Y bueno, un poco de tiempo después, unos años después, ya estando ella en un colegio cristiano, ¿verdad?, entre comillas, y hubo una obra, la obra de David y Saúl, y a ella le querían dar un papel, le gustaba mucho el teatro y quisieron dar un papel ahí de demonio, de uno de los demonios principales que atormentaban a Saúl. Y ella le dijo a la directora, yo no quiero, yo no voy a salir de demonio. Entonces la directora, pues tienes que salir o no sales a la obra. Entonces fue a la casa y me dijo, mamá, yo creo que no voy a salir en la obra porque yo no voy a salir de demonio. Yo soy una hija de Dios y aunque es una obra cristiana, hay muchos niños que no son cristianos, así que ellos pueden ser demonios, pero yo no voy a salir. Y la directora me dijo que pues entonces no salía en la obra y me dice, ¿puedes hablar con ella? Entonces fui, hablé y le dije, no va a salir, entonces pues si no le das otro papel no va a salir. Y Dios la honró y le dio un papel muy lindo. Pero ella llegó muy triste ese día porque sus compañeros empezaron a burlar de ella. Y me dice, mamá, ¿por qué si es una escuela cristiana? Y se empezaron a burlar y a decirle y que estaba loca y cosas como lo que les dicen siempre, ¿verdad? Entonces le leí un pasaje de la Biblia que está en Mateo 5, versos 11 y 12. Y es cuando Jesús da las bienaventuranzas y les dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y en 1 de Pedro 4:16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y le expliqué que sus compañeros no conocían a Dios y estaban muy equivocados, pero Dios estaba muy gozoso por la actitud que ella había tenido, por la forma en la que ella quería obedecer a Dios y quería glorificarlo y honrarlo. Y entonces oramos y toda esa angustia, todo ese dolor que ella había sentido se fueron. Y me decía, mami, ¿Dios está contento conmigo? Sí. Digo, y eso es lo único que importa. Había que fortalecer su corazón. Imagínense que ella hubiera llegado conmigo y yo simplemente le hubiera dicho, ay, no les hagas caso, al rato se les pasa. ¿Sabes la herida que hubiera pasado? La siguiente vez, quién sabe cuál hubiera sido la actitud de ella. Y muchos de los hijos terminan cediendo al mundo, cediendo a la presión social y apartándose de Dios porque se sienten solos y abatidos en medio de tanta persecución. Tú estás para cuidar sus almas, para guardar su corazón y para enseñarlos a ellos a guardar el corazón. Tú eres el instrumento que Dios puso para mostrarse como Padre. No se te olvide que tus hijos tienen que contar contigo. Tus hijos tienen que sentir que los escuchas, que les enseñas la palabra, no lo que a ti se te ocurre o lo que te parece mejor, o lo que tú viviste o todas tus experiencias de la vida. Pero eso les puede servir como una ilustración, pero no como fundamento de vida. El único fundamento que tus hijos deben tener es lo que dice la Escritura. No hay otro fundamento que que es Jesucristo. Es la roca fundamental. Entonces, todas tus anécdotas y lo que viviste pueden ser ilustrativas, pueden ser divertidas, o pueden ser tristes, o pueden ser muy, muy gráficas, pero eso no es un fundamento. Siempre que tus hijos vienen a ti, deben encontrar un corazón abierto. Y si tú no conoces la respuesta, entonces búscala en la Biblia. Vamos a buscar, hijo, qué es lo que Dios quiere. Vamos a orar y que Él nos muestre cómo enfrentar esta situación. Tú no puedes recargarte, aunque sea muy buena tu congregación y la escuela de niños. Tú no puedes recargar tu responsabilidad en ellos. Mira lo que dice la Biblia en Deuteronomio 6, verso 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos
que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Está hablando de generaciones. El cristianismo es personal, pero tú no puedes quedarte ahí. El viernes pasado hablamos de la vestidos de la armadura de Dios, y los zapatos del evangelio hablan de que hablamos de que tenemos que predicar la palabra. Tus hijos son los primeros a los que les tienes que predicar la palabra de Dios, porque esto es generacional. Recuerda que Dios nos hace que nos reproduzcamos como seres humanos para hacerse una generación para Él, una descendencia para Dios. Verso 3, oye pues, oh Israel, escucha, y ahí puedes poner tu nombre, oye pues tú, y pon tu nombre ahí, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Escucha, este es el contexto de este gran mandamiento, que es el primer y gran mandamiento. Y estas palabras, verso 6, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. A ver, compara esto que está diciendo la Biblia, con el tiempo que tú les dedicas a tus hijos a enseñarles la palabra de Dios. Porque ya basta de eso, de tiempo de calidad, 1 hora a la semana. Mira lo que dice la Biblia, y hablarás de ellas, estando en tu casa. O tú estás con tu celular y tus hijos están con la televisión o con los videojuegos. Estando en tu casa y andando por el camino, cuando los llevas a la escuela, cuando los recoges de la escuela, cuando van de paseo, cuando van. Y no estoy hablando de que hagas algo religioso y aburrido. Estoy hablando de estarles. Si tú estás enamorado de Dios, si tú estás deleitándote en la presencia de Dios, eso es lo que les vas a transmitir. Si para ti ser cristiano es ser una religión aburrida y tediosa, eso es lo que les vas a transmitir a tus hijos. Y eso no los va a llevar a la presencia de Dios. Eso los va a llevar directo al infierno. Y hablarás, y andando por el camino, y al acostarte, vas y oras con ellos y les enseñas a agradecerle a Dios por el día, por lo que pasó, bueno o malo, o porque estamos esperando. Les enseñas a tus hijos a ser agradecidos con Dios. Al acostarte y cuando te levantes. 8. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, aquí, en tu mano, en todos lados, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y no es nada más que pongas un cuadro con un versículo, es que ¿por qué pones el cuadro con ese versículo? Y si ahí dice para Dios no hay nada imposible, eso es lo que estás viviendo en tu casa. Y si la palabra de Dios dice que no haya entre vosotros, no salga de vosotros palabra corrompida, corrupta, sino la buena para la necesaria edificación, ¿eso es lo que estás viviendo? ¿O solamente son imágenes y cosas, cuadritos en tu casa o en tu coche? Esto es lo que Dios te manda. Tú no puedes dejarle la responsabilidad a nadie más, es a tus hijos a quien debes enseñar en la palabra de Dios. Hace muchos años, en el 92, fui invitada, hubo una serie de movimientos cuando cambió la ley en México con las asociaciones religiosas. Bueno, empezó a haber una serie de foros nacionales
y hubo una consulta de reflexión bíblica, consultas de reflexión bíblica a nivel nacional con los líderes evangélicos más fuertes, las asociaciones cristianas más fuertes. Y en la tercera consulta de reflexión bíblica que trató de la educación en México, tuve el honor de ser invitada como una ponente en 1992 y expuse sobre la necesidad de los colegios cristianos a nivel jardín de niños, porque yo soy educadora, y les decía qué necesario es enseñar a los niños para que tengan la verdad, para que no haya una disyuntiva, lo que hablábamos, entre lo que les enseñan en su casa, lo que les dicen en la iglesia y lo que se enseña en el colegio. Por eso era muy importante crear jardines de niños cristianos y enseñar a los niños. Uno de los ponentes era el hermano Phelan Meadows, que trajo el sistema Montessori a México, y él estuvo muy de cerca con el presidente Echeverría y su esposa en la cuestión de la educación, en la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, nada más les voy a leer un poco los auspiciadores, quienes estaban presentes ahí, quienes eran los que organizaban este tipo, y habíamos cristianos de muchas denominaciones. Y bueno, era dice, las instituciones auspiciadoras representando una amplia diversidad fueron la Casa Unidad de Publicaciones, el Centro de Estudios Superiores de Integración Cristiana, Compañerismo Estudiantil. Algunos les sonará, algunos ya de mi edad les sonará porque son grupos ya de décadas y de mucha tradición cristiana. Y tradición no hablo por falsas doctrinas, sino porque tienen ya toda una vida de estar enseñando la palabra de Dios. El Compañerismo Estudiantil, la Confraternidad Evangélica de México, CONEMEX, que es la asociación de las más grandes denominaciones, como son la Iglesia Bautista, la Iglesia Pentecostal, Metodista, Presbiteriana, todos ellos, los líderes, todos pertenecen a CONEMEX en México. Editorial Quirios, que es una editorial cristiana, la Fraternidad Teológica Latinoamericana de México, el Instituto Internacional de Estudios Superiores, la librería La Roca de Salvación, Misión Mazahua, el noticiero Milamex, que son hermanos, que su hija ahora es pastora, es pastora con su esposo, pastor acá en San Luis Potosí, en México. Y bueno, la Sociedad Bíblica de México, que son los principales impresores de Biblias, y Visión Mundial de México, entre otros. Bueno, quiero decirte que la mitad, cuando estuve ahí, estuvimos en las conferencias, fueron 2 días, la mitad de los asistentes, que solamente éramos cristianos y solamente éramos líderes en algún área, la mitad estaban a favor de celebrar el Día de Muertos. Se hizo, cuando yo toqué el punto ahí, como cristianos, que no podríamos estar a favor de tradiciones que van en contra de la Biblia, se levantó una cantidad la mitad, a discutir y a debatir. Imagínate, nada más empieza a analizar, y estamos hablando de instituciones, de gente que se ha hecho llamar cristiana por generaciones, y la mitad se levantaron contra lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué te puedes esperar si eso fue en 1992? Imagínate en 2019 que estamos. También tuve la oportunidad en ese tiempo, pues también asistía yo, me invitaban como ponente a los foros nacionales a predicarles a pastores, a 1,000 pastores, a más de 1,000 pastores, en el Foro Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, que fue el del primero que se levantó, y luego Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas.
Y ahí expuse en el primer foro acerca de la postura de la iglesia en contra del aborto, porque ya se estaban levantando muy fuerte las feministas a favor del aborto. Y bueno, mínimo el 20% de pastores y de líderes cristianos evangélicos estaban a favor del aborto. Y también expuse al lado de algunos hermanos sobre la educación en México, algunos hermanos, un doctor en filosofía muy destacado, que es el doctor García de la Sierra, y expusimos la necesidad de una universidad cristiana con fundamento para que nuestros hijos pudieran asistir a una universidad donde todo lo que se enseñara científico tuviera un fundamento bíblico, que es la única verdad que existe. Y bueno, quiero decirte que más del 30% de los hermanitos, de los cristianos, de los pastores, estaban en contra de crear una universidad cristiana evangélica en México con fundamentos bíblicos. Porque dicen ellos, porque ya va a venir el Señor. Y bueno, ya pasaron más de 20 años y pues el Señor no ha venido, ¿no? Y sus hijos, en lugar de ser profesionistas, de ser gente, de haber sido una generación que impactara a nuestro país, con jóvenes llenos de Dios en los puestos claves de la política, la economía, la educación, las artes, estamos enfrentando la podredumbre que vemos hoy. Entonces, tú no puedes confiar en las congregaciones para que críen a tus hijos, porque Dios te va a pedir cuentas y te vuelvo a preguntar, ¿dónde están tus hijos? ¿Y hacia dónde van tus hijos? ¿Tus hijos están caminando en la misma fe que tú? Tus hijos son tu principal ministerio. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No importa qué ministerio tienes, qué rol tienes en esta vida. Tus hijos son tu principal ministerio. Y tus hijos son tu principal congregación. Tienes que predicarles la palabra, tienes que hacerlos discípulos. Tienes que hacer lo que haces con otras personas, primero con tus hijos. En Hebreos 10:24 dice la palabra, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso lo tienes que hacer con tus hijos. Mateo 28:19. Por tanto, id, dijo Jesús, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Tus hijos ya son tus discípulos? ¿Ya están bautizados? Si tus hijos no tienen una relación personal con el Señor y no conocen el gozo verdadero, créeme que lo van a ir a buscar en los antros, en el alcohol, en la droga, en la fornicación, en las hazañas peligrosas, en la violencia. Si ellos no conocen el verdadero gozo y no conocen la verdadera paz y el amor de Dios, ¿cómo van a vivir en este mundo seguros? Y aún más, ¿cómo van a combatir el pecado que los está tratando de seducir? Salmos 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Si tus hijos no están viviendo en ese gozo y en esa delicia de Dios, no pueden escuchar cómo Dios les muestra la senda correcta de la vida. El lugar más seguro para nuestros hijos es habitar al abrigo del Altísimo, como dice el Salmo 91. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana gloriosa, llena del poder, de la bendición de Dios, de los milagros de Dios, de las promesas cumplidas. Te espero el próximo viernes y no te olvides de buscar al Señor con todo tu corazón y de hacer discípulos a tus hijos. Dios te bendiga.